Que el Señor les bendiga una vez más. Estamos delante del trono de Dios y dándole gracias por su grande misericordia. En esta oportunidad quiero compartir sobre un tema muy importante que se llama el reino de Dios y su justicia. Cuando Jesucristo vino, lo primero que predicó en Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15 dijo: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros. En ese momento, la idea que tenían del reino de Dios era una cosa muy distinta a lo que Jesús traía, por causa de que a él no lo reconocieron como Dios. Simplemente era un mensaje que estaban ellos lejos de la voluntad de Dios y viviendo una vida religiosa vacía, de tal modo que ellos no habían entendido, no les habían comprendido lo que es vivir bajo la plenitud del reino de Dios. Uno de los pasajes interesantes que podemos ver que describe el reino de Dios está en el capítulo 14 del libro de Romanos, hablando acerca de cómo apoyar, cómo darle soporte a los débiles en la fe. En la iglesia tenemos diferentes tipos de personas que vienen. Unos vienen con algunas necesidades, otros vienen buscando a Dios para que satisfagan esas necesidades. Otros vienen verdaderamente con un corazón quebrantado y se dan cuenta de que su vida no tiene ningún sentido si no es a través de la persona de Cristo. Y hay diferentes maneras. Sin embargo, cuando ellos vienen aquí, muchas veces y en muchas iglesias se establecen líneas o legalismos que le dicen: tú no hagas, no comas, no hagas esto, y le ponen ciertas normas que en alguna forma afectan su relación con Dios. Por ejemplo, no tienes que usar pantalones, le dicen a las mujeres, no tienes que pintarte, cosas como esas que vienen a ser legalismo. También al día de hoy tenemos que reconocer que hay personas que han estudiado la Biblia de una manera muy diligente y que han entendido que a través toda enseñanza que ellos hablen tiene de una teología histórica, es decir, pensadores del pasado que plantaron una posición y que esa posición se hizo a lo largo de la iglesia como una verdad bíblica. Pero tenemos que establecer que es una corriente doctrinal y que es la Biblia, porque no necesariamente la corriente doctrinal va a ser la misma de la Biblia, porque la corriente doctrinal es hecha por hombres. Oye, han armado esa estructura y muchos de ellos tienen mucha consistencia, mucha validez, pero no necesariamente podemos decir que es perfecta. Así que al día de hoy, por ejemplo, hay una división grande en lo que es la salvación. Unos dicen que es por obras, otros dicen que es por gracia. Evidentemente ahí no hay ninguna discusión. La Biblia lo habla claramente que la salvación es por gracia. Ahora bien, es importante entender, cuando está hablando el apóstol Pablo acerca del reino de Dios, está hablando en un contexto en el cual los débiles en la fe tenían un problema con la comida, porque en ese tiempo la comida, en muchos casos, cuando era cocinada o cuando era servida, la ofrecían en una oración hacia los dioses paganos. Y entonces ellos decían: no, esa comida está contaminada, eso no voy a tomarla. Y esa era una situación que se estaba presentando en la iglesia y en los cristianos acerca de qué voy a hacer, voy a comer. Y un cristiano maduro podía decir: no, mejor no voy a comer porque puede ser un tropiezo para el otro. En ese contexto, es por eso es que entonces Pablo escribe en la epístola a los Romanos este pasaje, capítulo 14, y todo el pasaje está relacionado con esa forma de vida, en el cual hablan acerca de qué es lo que comemos y qué no comemos o por qué lo comemos. Pero dice la Biblia en el versículo 14: porque yo sé y estoy convencido de que el Señor Jesús que nada hay inmundo en sí mismo, pero para el que considera que algo es inmundo, para él solamente es inmundo. Porque si por causa de la comida has agraviado a tu hermano, no te conduces conforme al amor, no provoques que por tu comida se extravíe aquel por cuya causa murió Cristo. Porque lo bueno de nosotros no sea, para que lo bueno de nosotros no sea blasfemado. Y aquí concluye este versículo con el 17, dice: porque el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo.
para que el que sirve a Cristo en estas cosas agrada a Dios y es aprobado ante los hombres. En primer lugar, el reino de Dios es el reino de la luz. Hay un rey soberano que es Cristo, y de entre ese reino de la luz, para poder llegar a ese reino, para poder entrar, porque toda la población, todo el ser humano está caído de la gracia de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. No hay uno bueno, no hay nadie que busque a Dios, nadie está buscando a Dios por su propia iniciativa, sino que es un don de Dios. Entonces, lo que Pablo está diciendo claramente, que para entrar al reino de Dios necesitamos haber nacido de nuevo, haber tenido un encuentro personal con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para entrar por la puerta angosta y por el camino estrecho y entonces disfrutar de las bendiciones del reino de Dios. Pero una vez en el reino de Dios, tenemos que entender que no es comida ni bebida, ni es legalismo ni nada, simplemente es fe. Es la fe en nuestro Señor Jesucristo, la fe en la obra del Calvario, la fe por la redención de nuestros pecados. Y entonces entendemos la claridad de que esa bendición de nosotros es, pues, en el reino de Dios. No se trata de juzgar la vida o cómo come el otro, no, es una vida de amor, donde la fe se manifiesta en amor y vivimos la vida a la plenitud de Dios, obedeciendo su palabra, disfrutando de la bendición de Dios, teniendo la comunión con el Padre, teniendo la guianza del Espíritu Santo y nuestra revelación en Cristo. Esto es el reino de Dios, porque inclusive en el mismo pasaje dice, si vivimos, dice, ¿verdad? En el versículo 7 dice, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Porque si vivimos, para nuestro Señor vivimos. Y si morimos, para nuestro Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Por esto también Cristo murió y resucitó, habiendo resucitado para ser el Señor de los vivos y de los muertos. Es una exhortación muy firme acerca de qué es el reino de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿entendemos el reino de Dios? ¿Conocemos lo que es la realidad de vivir en el reino de Dios? Esto es muy importante. Hay alguien en la escritura que no entendió esto, fue la esposa de Lot. La esposa de Lot no entendió lo que era el reino de Dios. Ella vivía en la plenitud de Sodoma y Gomorra, y cuando vio que era rescatada, su corazón se inclinó hacia las cosas del mundo y ahí quedó como una estatua de sal. Muchos en la Biblia no entendieron el reino de Dios. Judas no entendió el reino de Dios. Demas no entendió el reino de Dios. La pregunta es, ¿entiendes tú lo que es el reino de Dios? ¿Entiendes qué significa quién gobierna? ¿Entiendes la protección y la bendición que es vivir en el reino de Dios? Esas son las preguntas. Que Dios te bendiga y te guarde y Él haga resplandecer su rostro en tu vida. Hasta entonces.